ahí para que le quede a todos los compañeros que no se pueden conectar, por si alguno quiere ver el video. Ok, entonces vamos a ver dónde habíamos quedado la vez anterior. Habíamos hecho, si no me equivoco, uno de estos ejercicios. Las fuentes de campo magnético, eso no lo habíamos visto. Este fue el que habíamos hecho. Sí, Profe, yo tengo una pregunta que no me ha dejado dormir. ¿qué El pasó? campo, digamos, el campo eléctrico y el campo magnético, yo sé que ahorita que los estamos estudiando juntos tienen relación entre sí, pero digamos, sus direcciones son totalmente independientes uno del otro, o uno puede perturbar al otro. En realidad, eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento no estamos viendo eso. El asunto es que el campo eléctrico, cuando es variable, perturba el campo magnético. O un campo eléctrico variable genera un campo magnético. Y el campo magnético variable genera un campo eléctrico. Esa es un poco la idea de lo que vamos viendo. Entonces, por ahí es por donde va. Está bien, no me adelanto entonces. No, pero sí, por el momento estamos viendo campos magnéticos solamente por aparte. Digamos, aquí usted ve que no estamos hablando nada de electricidad, de la parte de electricidad, más allá que una corriente eléctrica es la que está generando, perdón, que una corriente eléctrica está siendo perturbada o está sintiendo una fuerza gracias a un campo magnético externo. Igual, cuando hay campos eléctricos y campos magnéticos, vamos a tener una fuerza neta igual a la suma a la suma vectorial de ambas fuerzas, que va a ser dado por separado. Sí, con eso, sí le respondo su pregunta o Mariana. Sí, profe, bueno, es que ahorita estoy en la calle, perdón si no hablo mucho, es que para Ah, no no, hacer no, mucha tranquilo. bulla. Este, voy, perdón. Es que había visto un video, digamos, en el que más o menos relacionan el campo eléctrico con el campo magnético y dice que entre más fuerte sea el campo magnético, puede generar un campo eléctrico como en forma circular en espira hacia una dirección y que si le varío digamos, el sentido al campo magnético, entonces empezaría a girar del otro lado y así según sea fuerte o débil el campo magnético, puede ser fuerte o débil también el campo eléctrico. Sí, Pero lo que el MAE pone en el video es como que se ven como perpendiculares. Entonces eso fue como lo que se me hizo un enredo. sí, en realidad el campo eléctrico variable va a generar un campo magnético a 90 grados y viceversa. Y eso se ve cuando entremos a la parte de ondas electromagnéticas. Empezar a conocer un poco esas cuestiones. Bueno, acá básicamente nada más, par de torsión de una espira, es que cuando nosotros tenemos un campo magnético, ¿verdad? En este caso, el campo magnético va dirigido en la dirección de Z. Entonces, vamos a tener una fuerza magnética en cada uno de los lados de la espira. Si vemos acá, en esta parte, ok, sabemos que la corriente lleva esta dirección,
Entonces, si ustedes hacen la ley de la mano derecha, vean que sería estirar sus dedos desde esta punta en la misma dirección de la corriente, ¿cierto? Y lo cierran su mano hacia el eje Z. Entonces, cuando usamos esa ley de la mano derecha, nos va a quedar una fuerza en esa dirección. Para esa parte de la espira completa. Ahora, en este otro lado, vean que la corriente va en esta dirección. Entonces, si la corriente va en esa dirección, cerrando la mano o aplicando la ley de la mano derecha, ¿qué nos queda? Una fuerza, ¿en qué dirección? Vean que aquí iría hacia allá y la mano la cerramos hacia arriba. Entonces, me quedaría una fuerza que me indica hacia el eje Y. En este caso, tal y como están establecidos los ejes. Entonces, acá, igual si lo hacemos a este lado la corriente lleva esta dirección. Por lo tanto, la fuerza tiene que ser perpendicular tanto a la corriente como al campo magnético. Y con la ley de la mano derecha nos da que la fuerza va hacia el eje X negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si la longitud de las espiras es la misma? Si la longitud de las espiras es la misma para todos. Entonces, nos queda que la suma neta de todas las fuerzas en ese punto es igual a 0. Eso es lo que nos estaría indicando si la espira está colocada de esa manera. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros. Ok, por acá, cuando tengo esta otra corriente que va en este sentido, el campo magnético va hacia arriba, vea que va hacia arriba no solo en ese punto, sino en todo lado. Entonces voy a tener una fuerza que va en esta dirección y aquí abajo voy a tener una fuerza en esta otra dirección. Entonces, ahí nosotros podríamos indicar que la suma de todas las fuerzas en esta espira, ¿cuánto dan? En esta ya vimos que da 0, porque estos lados son iguales. Y sabemos que la magnitud de la fuerza va a ser igual a la corriente por la longitud por el campo magnético. Ese es el valor de la fuerza que va a tener en cada uno de esos puntos. Ya para cada uno de los lados de las espiras. Como estos lados son iguales y llevan la misma corriente y el campo magnético es el mismo en todos, entonces por eso es por lo que la fuerza neta es 0. En esta parte, ¿qué creen ustedes? ¿Cuánto va a dar la suma de esa fuerza magnética? Compañeros. ¿Me van entendiendo? Sí, profe, le voy entendiendo. Yo no, profe, Ve es que ahí. estaba aquí
están cortando los árboles, entonces por eso trato de no hablar tanto también. Sí, sí, igual tranquilos. Ahí, si se escucha ruido mientras contestan, no hay problema. Pero sí me gusta como que de ahí estemos conversando porque, no sé, al final me siento como que estoy hablando solo, entonces. Ajá, entonces aquí la fuerza neta, ¿cuánto creen ustedes que sea? Nadie. Ok, la fuerza neta en esta otra espira también va a ser cero. Y la fuerza neta en esta otra espira también va a ser cero. ¿Ok? Igual, siempre que el campo magnético sea constante, cualquier espira que nosotros tengamos, una espira cerrada, vamos a tener que la fuerza magnética sobre toda la espira siempre va a ser cero. Pero aquí no me interesa tanto la suma de fuerzas, por eso mismo. Sino que cuando vemos acá, si yo tomo este eje Y como el eje de rotación del cuerpo, ¿se acuerdan ustedes cómo se sacaba el torque? Voy a ponerlo así. El torque neto es igual al vector R cruz la fuerza. ¿Ok? Vamos aquí. Voy a cambiar eso. Entonces, el torque neto es igual al vector distancia cruz la fuerza que nosotros tengamos. ¿Me siguen con esto? ¿Recuerdan de física 1? Sí, profe, sí. Sí, entonces vean que aquí nosotros tenemos, supongamos que esto mide A, bueno, esto mide A medios. Y esta longitud de aquí a aquí, esto mide B. Entonces, vean que la fuerza que va en la dirección de Y para estas dos, esa fuerza está aplicada justamente sobre el eje de rotación. Esa fuerza va sobre el eje de rotación. Por lo tanto, el torque ahí va a ser 0 para esas dos partes. Ese torque va a ser 0 porque está aplicado justo en el eje de rotación. Por lo tanto, la distancia, este R, es la distancia que hay entre el eje de rotación y la fuerza aplicada. Esta distancia es 0 para esos dos lados de mi espira. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en este otro lado? Vean ustedes que la distancia del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza está dada por A medios y es perpendicular a la fuerza. Entonces, yo puedo sacar la magnitud del torque como A medios la distancia
por la fuerza. Y la fuerza les había dicho que era I por L por B. Entonces sería este a medios por la corriente por la longitud. ¿Cuánto mide la longitud de esto de aquí a aquí? ¿Cuánto mide esa longitud? De medios. No, porque vea que es toda. Ah, no, no, no. Aquí. Entonces sería B. Ok, ok. El torque sería a medios porque es la distancia del eje de rotación al punto de interés. Y esta longitud es B. Entonces sería I por A medios por la distancia B por el campo magnético. Y ese torque sería hacia el eje Y positivo o hacia el eje Y negativo. Para ponerlo de forma vectorial. Ley de la mano derecha. Ponemos la muñeca acá, estiramos los dedos hacia arriba y los cerramos hacia la dirección de la fuerza. Entonces sería, va hacia arriba, cerramos en la dirección de la fuerza, entonces nos queda un torque dirigido hacia el eje Y positivo. Entonces sería esto en J. Ese es el torque que estaríamos obteniendo. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Ahora, si sacamos el torque para esta parte de abajo, vean que R va hacia abajo. Entonces, el radio va hacia abajo. La fuerza va hacia acá. ¿Qué dirección tiene el torque? La misma dirección. ¿Cuánto mide R? De aquí a aquí. Si de la mitad para arriba mide a medios, ¿cuánto mide de la mitad para abajo? También va a medir a medios. La corriente que pasa es la misma. La longitud de esta parte de abajo también es la misma, mide B. Y el campo magnético es uniforme. ¿Me siguen con esto? Sí. Entonces, ¿cuál es el torque neto para esa otra espira? Sería a medios por I por B por el campo magnético más a medios por I por B por el campo magnético. Entonces, eso me va a quedar A por B por la corriente por el campo magnético. Esto sería el torque neto que nosotros estamos encontrando. En la dirección J. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a ver qué tanto me siguen. ¿Quién es la multiplicación de A por B? ¿Cuál es la multiplicación de A por B? Voy a ahorrar un poco.
De cosas Pero así así. batiéndole, yo diría que es como la superficie total, digamos, de De la la espira donde espira. está pasando el campo. Exacto. En realidad no está bateando tanto, porque es exactamente esto. Este es el área en la cual nosotros estamos trabajando. El área de la espira. A por B. Entonces yo puedo tomar esa figura como si fuera un rectángulo plano y no solo como el arito que se ve, digamos. Correcto. Entonces, yo el torque lo puedo calcular como el área por la corriente cruz el campo magnético. Pero acuérdense que el área es un vector. ¿Me siguen? Entonces, cómo podríamos calcular cuál de de las dos direcciones del área me sirven? Porque vean que para el área que tengo ahí, dame un segundo. Vean que el vector área puede ir en el eje X positivo o puede ir en el eje X negativo. ¿Verdad? Este es el centro de esa espira. Igual, el área acá puede ir hacia arriba o el área puede ir hacia abajo. ¿Cuál dirección de área yo voy a escoger? ¿La que va hacia arriba o la que va hacia abajo? ¿O la que va hacia X o positivo o hacia X negativo? ¿Cuál de las dos es la que me interesa? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Tal vez la que esté paralela al campo. No. Esa la vamos a escoger, digamos. Ustedes se acuerdan que yo les decía que en una cara yo puedo escoger el área cualquiera, la que va hacia adentro o la que va hacia afuera. Acá en este caso, el área que yo voy a escoger sí va a tener un sentido importante. Y esa la voy a tomar con una forma diferente de usar la ley de la mano derecha. Lo que vamos a hacer es que con los dedos, yo voy a seguir la corriente. Entonces, la corriente, ¿qué forma va a seguir? La corriente va a estar dando vueltas de esta manera. Arriba está moviéndose hacia la izquierda, a la izquierda se mueve hacia abajo y hacia abajo se mueve hacia la derecha, etc. Entonces vean que aquí yo puedo ir generando un círculo con esa corriente. ¿Me siguen con eso? Que estos conceptos Profe, son ¿cuál de las dos duros. figuras es las que estamos viendo ahorita? ¿La de arriba o la de abajo? La que estoy viendo es esta. Vean que yo voy a ir, abro la mano y voy a ir cerrando los dedos de esta manera, siguiendo la corriente. Sí. Entonces, si ustedes cierran los dedos siguiendo la corriente, ¿cuál de las dos áreas me da? ¿La que va hacia el eje X positivo, esta área que va hacia allá, o me da esta área que va hacia allá? Si ustedes siguen con sus dedos, esa corriente. La que va hacia X positivo o hacia X negativo. Hacia el negativo.
Hacia el negativo, correcto. Entonces me va a quedar esta área en esta dirección. Entonces esa es la dirección del área. Profe, ¿por qué es que sigue esa dirección? Porque uno sigue la corriente, digamos. Vaya llevando sus dedos o vaya cerrando su mano de esta manera. Cierre su mano así, Ajá, en el sentido de la corriente. Sí, sí, pero eso no iría más bien en dirección como de Y, la corriente. la corriente. Sí, Porque, la corriente aquí va hacia Y positivo. ajá, La corriente abajo va hacia Y negativo. ajá, La corriente en ese lado va hacia Z positivo. Y la corriente en este otro lado, dame un segundo que en este otro lado la corriente va hacia Z, más bien negativo. Entonces por eso usted hace esta vuelta o mueve su mano de esta manera haciendo esta vuelta, cerrándola en la dirección de la corriente. Esa es una forma diferente de usar la ley de la mano derecha. Y ahí me va a dar entonces la dirección del área que nosotros estamos usando. Adrián, o sea, profe, digamos que en una parte va hacia Z negativo, en la otra hacia Y negativo, después a Z positivo y después a Y positivo. correcto. Pero de ahí, como yo deduzco que va a ir hacia X negativo. Cierre su mano haciendo el círculo de esta manera, su mano Ajá. derecha. O sea, va a ir en dirección de la fuerza, digamos, el área. O, No, no, porque vea que la fuerza aquí va en la dirección del área y en esta otra fuerza va en la dirección contraria al área. Entonces no va en la dirección de la fuerza. Esa es la dirección del área, la que estoy sacando. Pero en el de abajo entonces sería en el Z positivo, que quedaría en el área. Correcto, correcto. El área aquí iría hacia Z positivo. Porque vea que usted tiene que cerrar su mano en esta forma, siguiendo este círculo. Es que esto, digamos, en clase es mucho más fácil explicarles esto. Porque aquí desde el video, habilité el video, pero aún así no se entiende de la misma manera. Entonces, uno tiene que ir cerrando la mano de esta manera. La dirección del dedo gordo es la que me va a indicar la dirección del área. Esas serían las direcciones del área en ese caso. En esos dos casos. ah, sí, profe, ya entendí. Entonces, digamos, se forma un círculo y o sea, la dirección del dedo gordo es la que indica el área, digamos. Correcto. Ok, ok, ok. El dedo gordo va a indicar la dirección del área. Ok, Cuando ok. usted sigue la corriente. Sí, ya entendí. ¿Ya entendió? Sí. Ok, entonces en este caso la dirección del área va a ir hacia allá. Ahí inclinada. ¿La ven? Sí, profe. Sí. Entonces, voy a hacer aquí una para que ustedes me digan si el área va saliendo o va entrando de, digamos, esta espira así, que lleva esa corriente
¿El área va saliendo de la pantalla o va entrando a la pantalla? Va saliendo. Correcto. ¿Ya lo entendió? Ahí sale de la pantalla. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, a esta multiplicación de la corriente, vean que la corriente es un escalar, con el área, eso se le llama mu. ¿Ok? Eso se le llama el vector mu, que es conocido como el momento dipolar magnético. Ese es el momento dipolar magnético de nuestra espira. Entonces, dado eso, yo puedo calcular el torque, ¿ve? El momento dipolar magnético, o el momento magnético simplemente es corriente por el área. Por lo tanto, el torque yo lo puedo calcular como el producto cruz entre el momento dipolar magnético y el vector campo magnético. Ujú. Y si yo quiero encontrar la energía potencial para un dipolo magnético, sería menos, o para una espira, menos el momento dipolar magnético punto campo magnético. Esta sería entonces la energía potencial que yo estaría teniendo. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Entonces veamos esta espira. Esta espira, ¿cuál sería el momento dipolar magnético? Para que lo hagan ahí. Ustedes vean que aquí estarían dando vuelta de esta manera. Y tendríamos un campo magnético que va hacia arriba. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Entonces aquí tengo una espira triangular de medidas 3, 4, 5. ¿Ok? Tengo un campo magnético que sigue esta dirección. Entonces, ¿cuál es el torque de esa espira? Compañeros.
¿Alguien por ahí? Profe, no sería cero. Correcto. El torque de esa espira es cero. El torque de esta espira es cero porque, bueno, ¿y cuál sería la dirección de, vamos a ponerlo en azul, ¿cuál sería la dirección del área? ¿Hacia allá? La misma del campo. ¿O hacia allá? La misma del campo. La misma del campo. No, la otra, la antiparalela. ¿Paralela o antiparalela? Un montón de Yo mensajes me digo acaban de llegar. antiparalela. ¿Ah? Por la dirección de la corriente, estaría como decir entrando a la pantalla. Correcto, sería entrando a la pantalla. Ok, dame un segundo. Ok, sería entonces el momento dipolar magnético va entrando a la pantalla, correcto. ¿Me siguen o no? Ahora, borremos es ahí, borré el 3. Y hagamos un campo magnético, voy a hacerlo en rojo. Si el campo magnético va hacia allá, entonces, ¿cuál sería la dirección del torque? Entonces, ¿cuál sería la dirección del torque? Profe, bueno, no sé, habría que multiplicar por el seno del ángulo que se forma entre esos dos. O no sé. ¿Cuál es el ángulo que se forma entre el campo magnético y ese vector momento dipolar? Y se podría, bueno, y se podría sacar como con lo de los ángulos semejantes, 90, esos. 90 grados son. Pero, pero, ¿cómo? Ahí no Sí. sé. Es que creo que el compañero no entiende bien la flechita. Sí, es que esta flecha azul la estoy haciendo así, pero él en realidad va hacia adentro de la pantalla. Ah, ya, ya, ya. Ya, Sí, sí, sí. Ok. esa Ah, sí, recta, entonces sí es 90. Sí, 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 ya correcto. entendí, ya entendí. Sí. Entonces, aquí hay 90 grados. Así para que se vea un poco. Entonces, ¿cuál sería la dirección del torque en este caso? Vean que nada más quiero la dirección del torque. No quiero cuánto vale. ¿Hacia el eje X positivo o hacia el eje X negativo? Hacia el positivo, siguiendo la corriente. Correcto. Ese va hacia el positivo. Porque es momento dipolar
cruz campo magnético y el dedo gordo me va a dar la dirección del, el dedo gordo me va a dar la dirección del, vean, los dedos los tiran hacia allá, cierran la mano hacia arriba porque el campo magnético va hacia arriba y el dedo gordo les va a quedar en la dirección del torque. Sí. Ahora, supongamos que esa espira son en realidad 10 líneas de alambre, una encima de la otra. ¿Cuál es el torque total? Si llevo una corriente de 2 amperios y esa línea está medida en metros y el campo magnético es de un Tesla. Entonces, yo les dije que tenía ¿cuántas vueltas? Ya se me olvidó. 10. 10. Ok. Vea que son 10 veces la corriente por el área y el área es base por altura dividido entre 2 porque es un a ver, es un triángulo. Y eso lo voy a multiplicar entonces por el Tesla. Y eso me da entonces 3 por 4, 12. Un torque de 120 Newton metro. ¿Sí o no? Pero lo que no sé es cómo graficar esos 10 alambres, digamos, cómo lo veo yo en la figurita ya así en plano. Así en plano. Ok. El asunto es que está uno. Acá está el otro. Acá está la otra vuelta. Acá está la otra vuelta. Sí, profe, con solo hacer como uno y multiplicarlo por la cantidad de vueltas ya. Sí, Correcto. bueno. Correcto, porque vea que una vuelta me va a dar un torque. Si tengo 2 vueltas, el torque va a ser el doble. Si tengo 3 vueltas, el torque va a ser el triple. Y así sucesivamente. Por eso es por lo que el torque va a ser igual a N por, o va a ser la multiplicación de todas esas vueltas por esa cuestión ahí. ¿Estamos? ¿Está claro esto, compañeros? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora sí. Esta es la otra parte. Ya vimos que una fuerza magnética se da siempre que hayan partículas o siempre que hayan, ¿cómo es que se llama? Cargas que se estén moviendo. ¿Ok? La fuerza magnética siempre se da cuando hay cargas que se están moviendo en un campo magnético establecido. Ahora, ¿qué pasa si no hay campo magnético? Entonces, y una carga se está moviendo. En realidad, la carga como tal genera
un campo magnético siempre. O sea, la forma para poder crear un campo magnético o la única forma que conocemos para que haya campo magnético es que tenemos que tener cargas moviéndose a una cierta velocidad. ¿Ok? Campo eléctrico salía únicamente porque existieran cargas. Pero el campo magnético como tal es una consecuencia de las cargas que se están moviendo. Por lo tanto, si yo tengo esta partícula y esta se mueve voy a cambiarle color. Si yo tengo esa partícula y esa partícula se mueve hacia allá, no, ese tampoco se ve, ¿verdad? Si yo tengo la partícula que se está moviendo hacia allá, entonces esa partícula va a hacer que se genere un campo magnético alrededor de esa partícula, en todo el espacio. Y ese campo magnético a cualquier distancia de esa partícula, vamos a tener un campo magnético dado por esta expresión. Mu sub 0 por la carga, por la velocidad de la partícula, cruz R o cruz la dirección radial entre 4pi por r cuadrado. Este r de acá es importante. ¿Qué magnitud tiene ese r? A ver si se acuerdan de lo que vieron en física 1. ¿Qué magnitud tiene este vector r? Compañeros, compañeras. Ok, ese r es un vector unitario. Por lo tanto, ¿cuál es la magnitud del vector unitario? Eso siempre es 1. O sea, esto es simplemente la dirección desde la carga hacia donde se encuentra el punto de interés. Ojo, vamos desde la carga hacia el punto de interés. Entonces aquí tendríamos un campo magnético en esta dirección. Sería un campo magnético, vamos a ver, sería V cruz R, iría en esa dirección. Igual, nosotros podríamos decir que ese R es en realidad el vector distancia entre el radio. Entonces, si aquí si este de aquí, yo lo tomo como el vector R en lugar del radio, en lugar de la norma, eso sería entonces entre R a la 3. No entre R cuadrado, sino entre R a la 3.
Ok, ¿cómo vamos con esto? Fuentes de campo magnético. Y esta fórmula no se les parece un poco a la fórmula del campo eléctrico. Nada más que vean que aquí estamos usando la permeabilidad magnética en lugar de, esta es la permeabilidad magnética del vacío en lugar de la permitividad eléctrica. Pero esa constante tiene una cierta similitud con la constante, con esa otra constante. Y esto lo van a observar más adelante cuando usemos las ecuaciones de Maxwell a las ondas electromagnéticas. Se van a dar cuenta que la velocidad de la luz siempre va a ser igual al inverso de la multiplicación de la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica del material. Bueno, del vacío. Eso es la constante de la velocidad de la luz. Entonces es una forma de calcularlo. Entonces, vean que podemos hacer el mismo cambio. Y podríamos decir, ok, esta V, yo la veo como un diferencial de longitud. Entonces la carga, que al sacar un diferencial de campo magnético, la carga entre el tiempo, eso me da la corriente eléctrica, y si la multiplico por el DDL, entonces me daría básicamente el campo magnético, no para una carga, sino para una secuencia de cargas que se están moviendo. En otras palabras, para una corriente eléctrica. De ahí es de donde sale que, o de donde conseguimos la ley de Biot y Savart. La ley de Biot y Savart entonces nos dice que el campo magnético es igual a mu sub 0, ¿verdad? La permeabilidad magnética entre 4pi por la corriente DDL cruz, si quieren lo podemos ver así, cruz R entre el radio a la 3. Y eso es lo que se conoce como la ley de Biot y Savart, que es una explicación de cómo se calcula el campo magnético debido a una corriente eléctrica. ¿Me siguen hasta acá, compañeros? ¿O los estoy dejando perdidos? De momento no, bueno, al menos yo sí lo voy siguiendo. ¿Sí me va siguiendo, Adrián? ¿Cómo Sí, vamos? profe, también. Sí, sí lo voy siguiendo. Sí, ok. Entonces, esa es un poco la idea. Ahora calculemos el campo magnético para diferentes superficies. Entonces vean que la corriente va en esta dirección, va hacia arriba. Entonces tenemos que empezar a encontrar las diferentes cosas. Sabemos que B, el campo magnético, es igual a mu sub 0, que mu sub 0 es
4pi por 10 a la menos 7 teslas. Ahí, déjenme devolverme por 4, por 10 a Tesla la por menos metro en 7 amperio. por metro entre amperio, correcto. Esa es entonces el campo magnético. Entonces, venimos aquí, entonces esto sería entre 4pi. Igual por lo general, cuando ustedes resuelven los ejercicios, no les van a pedir que metan el valor de mu sub 0. Por lo general. Pero sí, nada más para que lo tengan en cuenta. Ahora, eso es igual a la integral de I ddl cruz el radio entre la norma del radio a la 3. ¿Ok? Este R, entonces, es importante, que es la distancia desde mi pedacito de carga, ¿verdad? O mi pedacito de corriente hasta el punto de interés. Eso es lo importante de acá. Este ddl sería hacia dónde va la carga o hacia dónde va la corriente. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos decir? Empecemos a desmenuzar y a empezar a encontrar estas cosas. ¿Quién sería mi ddl? ¿Hacia dónde va la corriente? Hacia A, o sea, hacia Y positivo. Correcto. Entonces yo le voy a llamar el ddl vector es igual a un d de y en j. ¿Ok? Ahora, ¿quién sería el r? Sería X, raíz de X al cuadrado más Y cuadrado. No, el vector r. Ah, Todavía no calculemos el r unitario ni nada de eso. ¿Quién sería mi vector r? X en Y y Y en J. No, vea que ¿hacia dónde va esa flecha? Esto es correcto que es y esto es x. pero sería X en Y y menos Y en J. Correcto. Ese r sería x en y porque vea que vamos desde el ddl hacia el punto de interés. Entonces x en y menos y en j. Ese sería mi vector r. Ahora sí, ¿quién es la norma de ese vector? ¿Quién es r? Así sería raíz de X al cuadrado más Y cuadrado. Correcto, porque sería esto al cuadrado más esto al cuadrado. Que ese negativo se me va al elevarle al cuadrado. Entonces ese es mi R. ¿Ok? Entonces el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 entre 4pi por la integral. Ahora sí, mi d de y, ¿de a dónde va? ¿De dónde a dónde va el eje Y? Para este pedacito de cable. De menos A hasta A. Correcto. Esta es una de las cosas más difíciles que yo he visto de entender para todos los estudiantes.
Vean que la corriente es constante, entonces la puedo sacar de la raíz. Perdón, del integral. Ahora, sería un d de y en j cruz. Ay, es que cómo puedo hacer esa cruz que no parezca una X. No, más bien a la X, yo la voy a poner esto así. Esta es la X y la que no tiene esos rayitos es la cruz. Ok, D de Y en J, cruz X en Y, menos Y en J, entre esto al cubo, o sea, X a la 2 más Y a la 2 a la 3 medios. Ok. Sí. Sí, profe. Ahora, cuando yo hago esto, D de Y, cruz, D de Y en J, cruz, menos Y en J, ¿cuánto me da? No se Cero. cancela. Correcto. Porque yo no puedo hacer el producto cruz entre dos vectores que vayan en la misma dirección. Entonces, esto no me interesa. J, cruz y, ¿qué dirección me da? J, cruz y No es cierto. menos Z. Acuérdense que I cruz J da K. Entonces, Profe, una pregunta. Es que antes cuando usted multiplicó el DY J con el menos Y en YJ, J. ajá, es que van en direcciones opuestas, ¿no? Entonces por eso Sí, se cancela. Ah, ok, ok. correcto. Es que antes dijo como que iban en la misma dirección, pero, o sea, si van en la misma dirección o si van en direcciones opuestas, se cancelan. Correcto. Ah, ok, ok, está Sí, bien. sí. Si lo tengo los dos en el mismo eje, se cancela el producto cruz. Ok. Ujú. Pero son toque. Ok, esa es una forma de sacar esto. Vamos a ver la otra forma de sacar esa fórmula. Entonces, si uso aquí el R unitario y aquí, ouch. Si uso aquí R unitario y aquí el vector R, entonces vamos a ver qué sucede.
Aquí esto sería entonces mu sub 0 sobre 4pi. Todo esto queda igual por la integral de, bueno, la i la puedo sacar. El d de L es un d de y. Cruz el R unitario. Entonces sería por el seno de los dos ángulos que tenga, de los dos vectores, por 1. ¿Me siguen? Vea que el producto cruz es la norma de uno por la norma del otro por el seno del ángulo entre ellos dos. ¿Me siguen con esto? Compañeros. ¿O no? Sí. Ok. Esto entre x a la 2 más y a la 2. Esto a lo medio. Ok. ¿Quién es el seno de este ángulo? Vean que el seno de este ángulo es el mismo que el seno del ángulo complementario, o sea, el seno de este otro de acá. Entonces el seno sería opuesto. Este seno de acá corresponde al opuesto, que sería este de acá, entre la hipotenusa. O sea, aquí me equivoqué en algo. Vean que aquí es entre r cuadrado. ¿Verdad? No sé por qué aquí le puse flecha. Es entre r cuadrado. ¿Ok? Que esa era la fórmula vista desde la otra manera. Entonces vean que igual me queda mu sub 0 y sobre 4pi por el d de y por x entre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. La dirección yo la puedo sacar de la siguiente manera. Ok, aquí ya les he explicado dos formas de usar la ley de la mano derecha. Voy a explicarles una tercera forma de usar la ley de la mano derecha. Yo siempre sigo con mi dedo gordo la corriente, ¿ok? Sigo con mi dedo gordo la corriente y cierro la mano y hacia donde cierre la mano, hacia ahí va el campo magnético. Entonces aquí en este caso, la corriente va para arriba y mi mano, vamos a ver si lo toma la cámara, y mi mano entonces cierra
y va hacia adentro. O sea, acá el campo magnético tiene que ir hacia adentro. ¿Y hacia adentro qué dirección lleva? Compañeros. Hacia adentro sería una dirección menos K. Entonces esas son las dos formas de poder llegar a esa misma conclusión. Ahora sí les pregunto, ¿cuál de las dos le parece más comprensible? ¿Con R a la 3 y usando el vector radial o con R a la 2 usando el vector unitario? Profe, yo es que, bueno, todos esos ejercicios que incluyen vectores y todo eso, yo siempre lo he hecho de la segunda forma, con el vector unitario. Entonces, como que se me es más fácil entenderlo así. ¿Ok? Sí, para mí. Por usted también, Alejandro. Era yo, profe. Ah, era Emanuel. Sí, es que lo vi, digamos, en el orden. Para Emanuel también. Mariela. Con el unitario, que a veces depende de cómo vea uno el problema, con uno con otro puede hacerse más fácil. Correcto. Con uno o con otro se puede hacer más sencillo de una u otra manera. Yo realmente no tengo preferencias. A veces veo que con el vector radial es un poco más sencillo, digamos, entender eso desde el punto de vista de vectores, pero a mí me gusta usar mucho el vector unitario. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ya después, ¿verdad? El resto del ejercicio no creo que sea importante resolver esta integral aquí, porque eso ya es un poco más de carpintería matemática. Lo importante acá es llegar a ese vector. Esta X sale y ya sabemos que por tablas, esto me queda, ya ahí podemos calcular esto, que ya lo hemos calculado anteriormente. Profe, para efectos de algún ejercicio que nos pongan similar a ese, con que nosotros demos ese resultado con la integral todavía, o ya habría que usar la tabla también. Es importante que usen la tabla y que saquen algunos ejercicios. Si ustedes ven que la integral está muy difícil o nada que ver, lo dejan así, con la integral. No es necesario sacar esa integral. Ya O no sea, es con que nosotros indispensable. podemos demostrar que sepamos de dónde sale cada cosa, ya con eso es suficiente por ahorita, digamos. Para mí eso es lo que me interesa. Pero sí es bueno que a veces hagan las integrales para que practiquen esa otra parte. Pero las integrales, de cualquier programa de matemática o lo que sea, ustedes lo dan. Igual, como ahorita están trabajando de forma remota, digamos, están trabajando con sus computadoras y sus cosas. Si ustedes quieren, ustedes se meten en matemática y le dan esto y le dicen, tome, resuélvamelo y apuntan el resultado. ¿Ya? Entonces pueden hacer eso. Pero sí, lo que me interesa es realmente que ustedes lleguen ahí. ¿Ok? ¿Cómo van viendo esto?
Ok, aquí hay una cosa sumamente importante. Y es un resultado que ya les voy a dar, que siempre lo pueden, digamos, pueden hacer uso de ese resultado en cualquier momento. Cuando ustedes le dicen que el cable, que los alambres son muy largos o son muy grandes o son infinitos, ustedes van a llegar a la conclusión de que el campo magnético es mu sub 0 y sobre 2pi por r. El campo magnético es mu sub 0 i sobre 2pi por r. Para alambres muy largos. Ese es algo de lo que ustedes pueden partir cuando estén resolviendo algún ejercicio. Si el alambre es demasiado largo, vean mu sub 0 i sobre 2pi r. Punto. No necesitan calcular nada más. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿cuál es la dirección del alambre? ¿O cuál es la dirección del campo magnético, más bien? Como les dije, si este alambre, vea que tiene una X. Ese alambre va hacia adentro hacia adentro de la pantalla. Entonces, si ustedes guían su dedo gordo hacia adentro de la pantalla, ¿cómo van a moverse los dedos? ¿En qué dirección? ¿O en qué dirección va a cerrar usted la mano? Vea que la dirección para cerrar la mano, es que no sé, este video como que no me cierra mucho. Con este coso que le puse. Bueno, la dirección para cerrar la mano sería hacia allá. Sería de esta manera. Sí. Compañeros, la mano derecha. Si va para adentro, entonces el campo magnético va a ir en esta dirección. Si va para afuera, el campo magnético entonces estaría dando vueltas de esta manera. Así estaría dando vueltas su mano hacia allá, hacia allá, hacia allá. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, en un punto, digamos, en un punto aquí a la derecha, vea que campo magnético va hacia abajo. En un punto aquí arriba, si va entrando el campo magnético, va hacia la derecha. Si está aquí abajo, el campo magnético va hacia la izquierda. Si está aquí, va hacia arriba y así sucesivamente. Entonces uno habla ahí que el campo magnético va, así en términos generales, en sentido horario o en sentido antihorario. Para la espira completa. Para una espira ahí cualquiera completa. Entonces ahí ustedes pueden calcular esas diferentes cosas. ¿Qué hora es, por cierto? Ah, ya van a ser las 6. Las 5. ¿Verdad? Entonces,
Aquí básicamente esto de las fuerzas magnéticas entre dos alambres, básicamente es que el campo magnético que siente el alambre de arriba debido al alambre de abajo es mu sub 0 I sobre 2 pi R y la corriente que lleva el alambre de abajo. ¿Y en qué dirección va? Como está hacia arriba, que eso es lo que me interesa que lo tomen, la dirección que lleva el campo magnético, vea que es hacia allá, arriba. Entonces, cuando usted lo saca eso, ese campo magnético, para sacar la corriente, para sacar la fuerza es I por la longitud del alambre por el campo magnético. Entonces, sería la longitud por el campo magnético por la corriente. Y acuérdense que era I por L cruz B. Entonces, cuando ustedes sacan el producto cruz de este vector con este vector, ¿qué vector le queda? Perdón, este de acá, el L cruz B, ¿hacia dónde le da? En ese caso daría hacia abajo. Por lo tanto, dos alambres que llevan la dirección hacia el mismo lugar, van a atraerse magnéticamente de una forma de atracción. Van a tener una atracción a partir de la fuerza magnética que sienten entre ellos. ¿Me siguen o no? Sí. Sí. Entonces eso es un poco lo que tienen que conocer para ver eso de las fuerzas entre alambres. Aquí sería importante que calculen, digamos, este campo magnético para diferentes ejercicios o diferentes zonas. ¿Ok? Ahí después podemos hacer algún ejercicio más y empezamos con lo que es la ley de Ampère. O ustedes deciden ahí qué hacemos la próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Está bien, profe? Ok, igual hoy les di demasiada información así de golpe. Entonces, ahí les di 3 formas de usar la ley de la mano derecha y les expliqué diferentes cosillas que son importantes y cualquier cosa de ahí estamos. Ahí estamos viendo un poco de eso. No sé si hay alguna duda así existencial que tengan. Ahí, por el momento los dejo para que. Profe, Sí. profe, yo tenía una duda con la actividad de seguimiento. Ajá, ¿qué sería? Es que, digamos, yo no la pude enviar, pero yo se la envié por correo. O sea, no me cargaba el TEC digital. Ok, me lo envió por correo, no hay problema. Yo lo reviso. Sí, bueno, está bien, profe. Sí, sí, sí. Era eso, está bien. Sí, Muchas igual gracias. digamos, si están teniendo problemas, si tienen problemas o si tienen algún inconveniente o algo así con alguna computadora o con el internet o algo así,
ustedes nada más me escriben y me dicen, mira, profe, pasó tal cosa y de ahora se entiende que como todo es digital y no podemos estar Ok, viéndonos, está bien, profe. entonces Muchas gracias. ahí estoy tratando de ser bastante comprensivo con todas esas cuestiones. ¿Alguien más? ¿Compañeros? Profe, yo tenía una duda, pero es con respecto a las notas Ajá. de las tareas. ¿Cómo podríamos verlas o así? Conforme, bueno, yo estoy tratando de que en el momento en que termine de revisar todas, entonces las publico. Y se están publicando ahí en esa parte. Lo único es que ahorita ha estado un poquillo complicadillo, entonces he revisado como un par de tareas de un grupo, un par de cosas de otro y ahí voy. Y en el momento en que termine de revisar, digamos, todas las de un grupo, publico todas las tareas. Igual a veces el Tech Digital, no sé, publica antes de que yo haya terminado de revisarlas, entonces publica una u otra, pero ahí por cualquier cosa, ¿verdad? Si a algún compañero le aparece como alguna tarea revisada y usted no, no es tan, seguramente es porque ya revisa la del compañero y la suya no, entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ok, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda, compañeros? No.